Desde octubre, noviembre del año pasado, con los hechos que hemos tenido en las revueltas y demás, como que hemos parado producción, nos hemos estancado económicamente un tanto. Ahora va a ser mucho más complicado. No cabe duda que es un momento complejo y la combinación, para mí hay tres elementos centrales en esto. La crisis sanitaria, como es obvio, que la estamos sufriendo más que otros países por 14 años de abandono en medio de una bonanza gasífera. El gobierno del MAS prefirió hacer canchitas, aeropuertos, palacios, museos faraónicos, comprarse jets y helicópteros que invertir en salud. Hoy sufrimos las consecuencias, más allá de las dificultades en la gestión de la pandemia, la falta de laboratorios, tests y de respiradores y todos los escandaletes que hemos visto. Pero ese es un elemento, crisis sanitaria. El segundo, las consecuencias económicas. Yo diría que mucho más que los 21 días, que fueron 21 días de paro para recuperar la democracia, un sacrificio que valió la pena, son 14 años de despilfarro del gas. El MAS recibió producto de gasoductos, contratos con otros países, reservas certificadas que habíamos dejado, suben los precios, suben los volúmenes como estaba establecido en los contratos y llegaron a recibir 510, 520 millones de dólares al mes en sus 14 años, más de 50,000 millones de dólares. Al final, cuando bajan el precio y los volúmenes, queman reservas del Banco Central, dejan déficit fiscal muy alto, se erogaba mucho más de lo que ingresaba fiscalmente, importábamos más de lo que vendíamos, era insostenible el ritmo en el que estábamos, por eso planteamos ya en enero-febrero un programa de cooperación internacional para estabilizar la economía, no tener sobresaltos cambiarios, tener el sistema financiero sólido y proyectar la Bolivia del futuro, corazón verde, integrador, sostenible, digital del siglo XXI, con baterías de litio, con una Bolivia que tiene enorme futuro. Pero a ese desafío le agregamos lo del coronavirus y la recesión. Vienen meses difíciles para preservar empleos y la reactivación que se requiere para que no tengamos las industrias, sectores, empresas en estado de coma y todo el mundo con desempleo. Pero a esos dos elementos, crisis sanitaria y crisis económica, se le agrega uno que está causando o ayudando al coronavirus, la ingobernabilidad, la pelea entre ejecutivo, legislativo, grescas en el poder judicial, descoordinación entre gobierno nacional, regional, local, ya no sé quién dirige el CEDES en La Paz, hay 2 alcaldes en Potosí, no sabemos quién maneja la salud en el Beni, y eso exacerba las dificultades en un momento donde se requiere mayor coordinación para combatir esta crisis sanitaria y económica en el corto plazo, y veremos cuando se tenga elecciones si la conformación de un gobierno que pueda dar respuestas estructurales como las que hemos venido planteando. Bueno, Tuto, te hemos escuchado en algunas entrevistas que el tiempo de la cuarentena, por ejemplo, debería haber servido para poder equipar, ¿no es cierto?, los hospitales, para poder comprar los respiradores, para poder hacer de que obviamente tengamos la capacidad sanitaria de atender cuando ya definitivamente no se pueda sostener más una cuarentena rígida y la gente tenga que salir a las calles. Lastimosamente, desde mi punto de vista, creo que no se ha avanzado mucho con el tema. Nos seguimos topando con hospitales llenos, hay personas que no pueden ser atendidas en los nosocomios, la gente tiene que pagar para las pruebas, hay gente muriendo en las calles incluso, entonces creo que el panorama y la curva se va a elevar mucho más, debería haberse achatado y nosotros estar preparados para poder encarar esto. Sin embargo, hoy por hoy creo que nos están rebasando completamente el tema del COVID-19. Tienes toda la razón y yo, fíjate que en marzo, haciendo sesiones así digitales de Facebook Live y otras, pedía la cuarentena porque probablemente había que quedarnos en casa para poder aplanar la curva de contagio. Pero ¿cuál era el trato? ¿Cuál es el trato en otros países? Nos quedamos en casa un tiempo, sabemos que el límite 30, 45, 60 días, uno empieza a llegar al límite, sobre todo en países como el nuestro y América Latina, donde hay gran cantidad de, más de la mitad de la gente en sector informal, que requiere ganarse la vida día a día. Pero el trato era, nos quedamos en casa, incluso se pagó un bono, a cambio de fortalecer la capacidad sanitaria, mejorar la capacidad de pruebas y testeo con laboratorios y la provisión y dotación de equipos de protección personal. De eso se trataba, respiradores y unidades de terapia intensiva, más equipos de bioseguridad, más las pruebas y testeos intensivos a cambio de quedarnos en casa, que se aplane la curva y poder responder a cuando empiecen a subir los contagios. Como tú has señalado, es desgarrador ver la realidad.
gente que cae en la calle, en las puertas de clínicas y hospitales, las instalaciones médicas saturadas. Teníamos menos de 500, 490 unidades de terapia intensiva entre sector privado, seguridad social y público en Bolivia. Se ha aumentado 40 o 50, requeríamos aumentar 1000 en este periodo de la cuarentena, aunque sea de forma ad hoc, improvisada, temporal, como se han hecho en otros países. Y claramente ahora estamos sufriendo las consecuencias. Es devastador lo que se ve en Beni, en Santa Cruz y en todos los lugares, y sobre todo la gente mayor. Todos pensamos siempre en los abuelos, o en el caso mío, en mis papás, Dios me los guarde, están en Cochabamba, pero son la clásica definición del grupo vulnerable, ya mayores de 80 años, con algunas afecciones y dolencias. Los cuidamos, los tenemos bien guardados en Cochabamba, porque obviamente este coronavirus trae devastación y mucho dolor. Es la muerte más dolorosa, no sé si físicamente, esto de que te hierva la cabeza, te deje la garganta convulsionada, los pulmones hechos goma, pero lo más doloroso no es eso. Es que no puedes velar, enterrar, despedir cristianamente o con tu creencia a la persona que se va, que además se va sumido en una profunda angustia de pensar cuando se está yendo si ha dejado contagiados a los nietos, a los hijos. Es tremendamente doloroso este panorama. Es triste, fue triste ver lo que pasó con respiradores. Ahora vemos otro caso de respiradores, la falta de laboratorios y test que reclamamos desde marzo. Un ministro de Salud prefirió polemizar públicamente con nosotros en marzo, en lugar de tratar de dar dotación de laboratorios y test. Y fíjate que está colapsando no solo el servicio de atención a los contagiados, sino el servicio de pruebas y testeos está colapsando, los crematorios están colapsando, la donación de plasma, donde puedes tú salvar vida, de las venas puedes sacar y dar vida, sentirse un recuperado puede ser casi como una madre, dar vida a otro, pero todos esos servicios requieren el poder dar atención rápida, y todo el sistema de atención sanitaria, incluso de los fallecidos y otros, está colapsando. Señor Tuto Quiroga, ¿cómo está? Jonathan Rivero, quien le habla. Una consulta que hoy estuvo dando vueltas también por todos los medios de comunicación. El tema de que la ministra de Salud dijo que por septiembre, que iba a ser obviamente el pico más alto de lo que sería pues en el territorio nacional. ¿Cómo usted lo ve en el tema de las elecciones, ya que se puso el 6 de septiembre, pero dice que en ese momento será pues el pico más alto en el país? A ver, primero separemos las proyecciones. ¿Qué pasa? Gozan de muy poca credibilidad, Jonathan, porque ya creo que es la cuarta o quinta proyección. Y yo entiendo que cambian, es imposible hacer, y sobre todo cuando no se hace suficientes pruebas y testeo. Si no tienes masiva capacidad de testear, rastrear a los contactos del que está contagiado y a esos contactos volverlos a testear para aislar a los que están contagiados, testear, rastrear, aislar es la clave. Y fíjate que hacen rastrillajes en Santa Cruz solo tomando la temperatura y unas cuantas preguntas, y determinan en la cuarta parte de la ciudad un número de sospechosos que es mucho más alto que el que están certificados como contagiados. Entonces, si tú recuerdas, el señor Cruz, ex-ministro, proyectó que era a fines de abril, mayo, por allá el pico de contagio. Navajas hablaba de fines de mayo, principios de junio. La actual ministra y sus colaboradores hablaron primero, lo pueden hacer Google, hablaron de que era fines de julio el pico. Después dicen, después de que se fija se hace la fecha y se aprueba en el Congreso, dicen no, es 13 de septiembre. Entonces hay razón para tener escepticismo. Sé que es difícil hacer las proyecciones, pero ya van varias, y lo que sí reclamamos es que para tener proyecciones serias hay que hacer testeos más intensivos. Yo desde marzo, en las sesiones de Facebook Live, mostraba que en marzo, abril, mayo, hasta fines de mayo, fuimos el país en Sudamérica que mejor cumplió las cuarentenas. La reducción de presencia ciudadana en lugares públicos, parques, comercios, transporte público, fue de 70 a 90% de reducción encima del resto de los países de Sudamérica. Pero siempre estuvimos tristemente a la saga y de últimos en test por millón de habitantes, comparando manzanas con manzanas. De cada millón de habitantes, ¿cuántos test haces? He mostrado las tablas durante 3 meses y siempre estamos a la saga. Dicho eso, el tema de elecciones. El país necesita un gobierno con credibilidad, capacidad que dé respuestas, pero requiere legitimidad. Y la legitimidad solo viene si tienes participación masiva de los ciudadanos sin miedo de ir a votar y observación electoral internacional.
nosotros en el Tribunal Electoral, mis delegados, la gente que yo envié, siempre planteamos darle la flexibilidad absoluta y confianza al Tribunal Electoral, cuyos 7 miembros han sido elegidos por el Legislativo, Ejecutivo, por el MAS y por demócratas. Yo no los seleccioné, pero hago fe de que ellos en conciencia escojan la fecha en función a la evolución epidemiológica. Se dijo, no, pongamos fecha. En abril se acordó que era 6 de septiembre, en función a la proyección que ese momento se mostraba, parecía lejos, parecía dar certidumbre. Le vino al MAS el capricho de Evo Morales, que salió huyendo como rata cobarde y sin embargo desde lejos manda a romper cuarentenas, manda a bloquear ciudades y mandó que se apruebe 2 de agosto. Pues finalmente se restituyó la fecha de 6 de septiembre. Ese día yo dije, Dios y la evolución del coronavirus dictaminarán si se puede o no se puede. Sé que es difícil prever de que se pueda hacer, por eso he pedido que antes, un dato si me permites, Jonathan, central. Créeme que los que más van a arriesgar son los ciudadanos que les toque ser jurados electorales. Son cerca de 200,000 compatriotas que hacen un trabajo anónimo, silencioso y profundamente democrático, que son los que están en las mesas cuando vamos a votar, que no aparecen ese día en las mesas, requieren ser preparados, formados, capacitados. No lo pueden hacer como estamos aquí nosotros conversando por Skype o por Zoom o por Cisco WebEx, es presencial. Y son 200,000 personas que ya a fines de julio tienen que empezar a hacer la capacitación, la preparación para llevar esto adelante. Por eso he pedido que el 15 de julio, Tribunal Electoral, Ejecutivo, Legislativo, gente, expertos sanitarios, alianzas políticas, organizaciones internacionales, nos reunamos para evaluar la viabilidad electoral de aquí a 3 semanas, de arrancar ese cronograma y poniendo en riesgo a esta gente en función a la evolución de la pandemia. Y el derecho a la vida está por encima de todos los otros derechos. Yo reitero que lo mejor hubiera sido y sigue siendo el dar fe del Tribunal Electoral, que ellos pongan la fecha, evaluando día a día lo que va pasando con la pandemia, de forma tal de asegurar que nadie esté corriendo riesgos, entendiendo que esto va a durar un buen tiempo, pero por lo menos se supone que esto hay que hacerlo cuando la curva de contagio estaba bajando. Esa era la proyección que había. Recuerda que nos decían antes que mayo, que junio, por eso se pensaba que septiembre ya bajaba la curva de contagio. Y resulta que este pico se queda ahí, va subiendo y no termina. Entonces es una situación compleja y reitero la propuesta que he hecho, que el 15 de julio hagamos esa evaluación, consciente de que la decisión está entre el Legislativo o el Tribunal Electoral o el Ejecutivo, que puede observar leyes o hacer recursos al tribunal, pero más allá de ello, pensando en la salud de la gente. Y ojo, en que esta elección, si no es participativa y si no hay observación, no va a tener la legitimidad que requiere el nuevo gobierno para encarar la tarea de reconstrucción económica, de reparación democrática y de cuidados sanitarios que van a demandar los próximos años. Redes sociales, incluso algunos medios de comunicación como el Deber, por ejemplo, Página 7, han sacado algunas encuestas o algunas publicaciones relacionadas con que ¿qué harías si te toca ser jurado electoral? La respuesta de la gente en redes sociales es bien clara, ¿no es cierto? Muchos de ellos no asistirían. A raíz de esto, las autoridades del tribunal han determinado que, bueno, las personas pueden excusarse por las razones que son habituales, ¿no es cierto? Tema laboral, el tema de que haya enfermedad, por ejemplo, que impida acudir a las capacitaciones y todo aquello. Sin embargo, yo creo que hay mucha gente que va a preferir pagar la multa o justamente estar inhabilitado esos 3 meses y no participar de estas elecciones, porque corre un gran peligro, más aún esas 250,000 personas que, como menciona nuestro invitado, estarían complicadas y expuestas a todo lo que significa el virus. Mira, es que están dando en el clavo con lo que están señalando acá. Es muy fácil decir, no, tienen que venir y tienen que venir a trabajar, en fin, más de 200,000 personas. A ver, pongámonos, si estuviéramos hoy día y tuvieras número de carnet hoy día, número de carnet que acaba en par, no podrías salir de tu casa de acuerdo a cuarentena. Y decir a una persona que por seguridad, para evitar la propagación de la pandemia, tiene que quedarse en casa, pero sí tiene que ir a capacitarse y arriesgándome, es una contradicción enorme. Hay otros lugares, varios del país, que están en cuarentena rígida, donde nadie puede salir. Entonces tiene que haber congruencia, coherencia entre las normas de cuarentena al coronavirus, y no podemos pretender que esas normas de seguridad para evitar el contagio aplican a
10 millones y pico de bolivianos, pero que hay 200.000 que se arriesguen y que es su problema. Sería tremendamente contradictorio. Por eso, estoy consciente de que el 23 de julio, 24 de julio, arranca este periodo de capacitación de jurados y demás que tiene que ser presencial, que el 15 de julio, que es básicamente de acá a 3 semanas, se haga esta evaluación para determinar si esto es viable o no. Y peor sería empezar con esto, que no vengan los jurados, que se contagie la gente y tener que suspender habiendo ya causado daño. Que sea una evaluación fría, serena, con todos, y que se asuma la responsabilidad de forma conjunta. Yo francamente, a mí no me gusta ver lo que pasa ahora, donde hay una suerte de varios que están en la actividad política de decir, bueno, esa vota por mí, pero esa fecha si te pasa algo es culpa de otro, porque no fui yo. Creo que eso no hace bien a la democracia. Y ojo, un detalle que no es menor, yo quiero que estén ahí en esta reunión Naciones Unidas, la OEA, Unión Europea, vengo conversando con ellos, que nos aseguren que van a llegar delegaciones completas de observación, no de 7, 8 personas, como llegaron en octubre del año pasado, 70, 80 personas de la OEA, casi otro tanto de la Unión Europea, de Naciones Unidas, porque aprendimos del año pasado que si no hubiera sido por la observación internacional, Evo Morales, después de violar la Constitución, de desconocer el 21F cuando Bolivia dijo no, trató de robarse la elección, y si no era por la observación internacional, se robaba la presidencia y no estaríamos aquí sentados. Entonces, hay que entender qué se requiere. Seguridad para la salud de los que sean jurados durante el periodo de 40 días camino a la fecha en que se hagan las elecciones. Segundo, la tranquilidad de que puede salir a votar. Mis papás en Cochabamba querrán salir a votar por su hijo, que puedan salir sin arriesgar la vida. Dios mío, imagínate, yo no prefiero quedarme sin el voto si van a arriesgar la vida mis papás, y cuántos otros casos no hay así. Y lo tercero, observación. Esa es la clave. Seguridad para los jurados, participación masiva para tener legitimidad y observación internacional para evitar el fraude. Esas condiciones son las que se requieren para tener legitimidad. Estimado Tuto, ya pasando el tema electoral, el tema económico es sin duda uno de los más preocupantes, y más aún para los jóvenes, ¿no es cierto? Aquellos que, bueno, antes de la cuarentena no tenían un trabajo estable, que estaban en una empresa, los contrataban 3 meses y posteriormente no les renovaban el contrato, empleados que ni siquiera tienen contrato, jóvenes que, bueno, han quedado sin duda muy complicados por todo esto. Hoy el gobierno de la presidenta transitoria Áñez ha emitido justamente algunas disposiciones económicas para poder paliar esta situación. El tema de los créditos bancarios, un banco de empleo que supuestamente va a durar lo que determine justamente su gobierno y todo aquello. Sin embargo, ¿qué hacemos con los jóvenes? Los jóvenes que desde el principio salen de la universidad y no tienen ese impulso para poder ir. Hay algunas instituciones que, bueno, tienen, como digo, estas bolsas de empleo y algunas situaciones similares. Sin embargo, no es suficiente. Van a estar más complicados todos los jóvenes. Según su percepción, ¿cuál sería la mejor opción para poder paliar este daño que va a sufrir la juventud en adelante? A ver, divido en dos. Primero, estructuralmente hemos hecho una propuesta clara de relanzar la Bolivia corazón integrador de Sudamérica, con puertos, aeropuertos, ferrocarril, carreteras, líneas de fibra óptica, gasoductos, transmisión eléctrica, y hacer de Bolivia el corazón integrador de Sudamérica, bisagra entre dos potencias mundiales como son Brasil en un lado y China hacia el Pacífico. Verde, sostenible, digital. Vieras tú cuánta gente joven en Cochabamba está exportando cerebro, lo que más vale, porque aprendieron JavaScript y aprendieron C++. Yo sabía programar hace años, pero en Fortran, en Basic y en el C elemental, no el C++ que hay ahora, y están exportando cerebro, cabeza, ganándose la vida, exportando con muy buenos sueldos, exportando lo que nunca se acaba. El litio va a durar 70 años, 60 años, pero se acabará, el gas un tiempo. Lo que exportas con la cabeza no se acaba nunca. Hacer de Bolivia la capital mundial de manufactura de baterías de litio, generando empleo masivo para la gente tecnológicamente preparada. Dar a todos los bolivianos mayores de 18 años la pitita, la propiedad de las acciones de las empresas del Estado, en un fondo mutuo. Te entregamos un título valor. Si cuando cumplas 18 años, se llama, en homenaje al instrumento que usamos para expulsar al tirano, pitita, propiedad intransferible individual de título accionario, para que seas agente económico, valor aproximado 10.000 bolivianos,
crecerá en el tiempo, te da dividendos, te da garantías, puedes juntarte con 8 amigos, ir al banco, hacer un emprendimiento conjunto, porque ya tienes algo desde los 18 años cuando eres ciudadano. Si tienes capacidad de crédito y eres agente económico activo. Dicho eso, y puedo hablar mucho más sobre lo que hemos propuesto en un programa de 5 años, estoy consciente que vienen meses muy complicados. Hasta que llegue un nuevo gobierno, hasta que traiga un programa de cooperación de $7,000 millones para estabilizar la economía, solventar al sistema financiero, evitar sobresaltos cambiarios y lanzar esta visión de Bolivia, corazón verde digital, baterías de litio con la pitita, faltan varios meses y hay un gobierno de transición con muchas limitaciones y sobre todo con plena ingobernabilidad. ¿Cómo hacemos en estos meses para preservar empleos? Ese es el drama para todos los grupos etarios. No solamente para la gente joven, porque hay sectores, ustedes lo saben, muy golpeados. Si tu modelo de negocios depende de aglomerar gente o de viajeros, como es hoteles, aerolíneas o restaurantes, estás devastado y muy golpeado. Necesitan una inyección de capital de trabajo, de poder aliviar las cargas y las erogaciones que hacen de gas, luz, de impuestos, reducir las alícuotas y otros. Evidentemente tú dirás, sector farmacéutico está bien, sí, pero hoteles, restaurantes, aerolíneas muy mal, y en el medio depende la naturaleza de los sectores. Sé que el gobierno ha anunciado algo hoy, no lo he visto todavía, lo miraré más tarde sobre qué hacer en estos meses que se viene, pero tengo una preocupación central. Sin una inyección de recursos extraordinaria, ningún país está pudiendo preservar los empleos al enfrentar el coronavirus. Ninguno. Alemania, Reino Unido, Japón, Estados Unidos están inyectando 10-15% del Producto Interno Bruto para contrarrestar la recesión profunda que está causando el coronavirus en lo económico. Eso significaría en Bolivia una inyección como la que estoy proponiendo para el nuevo gobierno, del orden de 6,000 y pico millones de dólares. Eso no va a ser posible en la transición, pero sí vamos a inyectar por lo menos 800 a 1,200 millones de dólares. Se requiere gobernabilidad, porque un pequeño detalle que la gente quizás pasa desapercibido en medio de todas las grescas, polarizaciones y demás. El Congreso le ha quitado las tarjetas, o está en proceso de quitarle las tarjetas de crédito al Estado. No pueden contraer créditos, recibir préstamos o cooperación internacional para atender la crisis sanitaria, para inyectar recursos a la banca, para preservar empleos. Imagínate eso. Y antes, alegremente, el MAS le daba a Evo Morales créditos de la CAMC para que la señora Zapata se robe la plata, daba créditos de Brasil para hacer carreteras al doble de precio, con la OAS destrozando el TIPNIS, afectando a hermanos indígenas, a un parque nacional para extender la cocaína, y sin embargo ahora restringen esto. Si no reponemos un mínimo de gobernabilidad estos meses, la enorme complejidad sanitaria de un colapso que va a ser muy doloroso en el humano, tienes que agregarle la destrucción económica, el cierre de empresas y la pérdida de empleos para todos los grupos. Y créeme que que va a ser más difícil después es para los jóvenes. En países desarrollados, gente joven que está terminando universidad, que tenía una oferta laboral, les ha sido rescindida. Si eso pasa allá, imagínense lo que va a pasar acá. Si creas desempleo masivo para todos los grupos, peor los jóvenes que están terminando universidad, que están queriendo empezar a ingresarse al mercado laboral. Cuando hay un montón de desempleo, más difícil va a ser. Por eso créanme que lo más importante es, y le he pedido y le pido una y otra vez a los amigos de Naciones Unidas, de la Iglesia Católica, de la Unión Europea, de la comunidad internacional, que nos ayuden a generar un espacio de gobernabilidad. Lo hicieron en noviembre y diciembre, hubo entendimiento, se anuló el fraude, se convocó nuevas elecciones, se eligió vocales. Hay que recuperar ese clima de entendimiento y gobernabilidad, porque reitero, puede haber planes muy bonitos, pero si no hay la inyección de dinero, que hoy está trancada por esta ingobernabilidad, es como querer, no sé, pues jugar fútbol sin pelota. No, puedes entrar a la cancha, mirarte, saludarte, jugar, puedes tomar una cervecita, pero si no hay pelota, no hay partido de fútbol. Acá si no hay la inyección de recursos, los planes se pueden quedar en papel y eso requiere destrabar la gobernabilidad. Y si recibes los recursos, la ejecución, que requiere armonía entre el gobierno nacional, regional y local, y no, por ejemplo, esta gresca que ves en La Paz. Imagínate que canalices recursos y no sabes quién es el director del CEDES y se pelea la gobernación con las alcaldías o la gobernación con el ejecutivo, o en Potosí hay 2 alcaldes, en Oruro lo están cambiando, el de Cochabamba ya no sé si es alcalde, ha renunciado o se ha ido,
hay amenazas de juicio a los gobernadores. Ese es un clima de inestabilidad, polarización que genera enormes dificultades, y mi preocupación en el corto plazo, hasta que llegue un gobierno con legitimidad, capacidad, credibilidad, es el atender esta crisis, porque de lo contrario, consciente de que tenemos una propuesta programática, equipo, liderazgo para salvar el tema económico y sanitario más adelante, tampoco nadie es Jesucristo o Dios para decir voy a hacer resurrección, porque si cerró la empresa, se despidió la gente, quebró y se fue al bombo, el hotel, la carpintería, la peluquería y otra, es mucho más difícil hacer resurrección que hacer fortalecimiento. Entonces, casi que te diría, nosotros tenemos una vacuna económica y sanitaria para Bolivia, pero eso es de aquí a unos meses. Mientras tanto, se requiere oxígeno y se requiere mantener al paciente firme, y eso lo tiene que hacer el actual gobierno de transición con un mínimo de coordinación con el actual Congreso, porque de lo contrario, si siguen en la gresca, no va a ganar el MAS, no van a ganar los demócratas, va a perder Bolivia, va a perder la salud del pueblo y va a perder la economía nacional. Estimado Tuto, me quedo con algunas palabras que dicen el hecho de que va a ser difícil, va a ser complicado, y que nadie es como que un mago para poder solucionar todos los problemas que tenemos a nivel nacional. El gobierno, sea cual sea, candidato que gane, la va a tener bien complicada, ¿no es cierto? Yo creo que va a ser uno de los retos más difíciles, por lo menos en los últimos 20 años, el hecho de poder reactivar esta economía después de una pandemia, después de movimientos políticos, la huida del expresidente Morales. ¿Está consciente usted de que se viene algo muy complicado para el próximo gobierno, y a pesar de eso, usted está seguro de que puede hacer algo por los bolivianos? ¿Es así? No solamente estoy consciente, lo he explicado en enero, febrero, antes del coronavirus, y es por eso que estoy postulando. Mira, yo he tenido la ventaja de que profesionalmente me he forjado a fuego. He estado 2 veces en gobierno, muy joven, se arriesgaron, era viceministro de Inversión Pública, Cooperación, manejaba toda la parte internacional de inversión nacional. Fui ministro de Hacienda muy joven, a los 31 años, me abrieron la puerta, don Jaime Paz, siempre le agradezco. Y eran tiempos muy difíciles, vendíamos un poco de gas a Argentina, dejamos de vender gas a la Argentina, tuvimos que hacer ajustes tributarios, tiempos muy complicados, condonamos la deuda comercial, condonamos la deuda de Estados Unidos. Pues después pasó el tiempo y 97-2002 coincidió con lo que se denomina la media década perdida. Se vino abajo la economía argentina, la economía brasileña, venezolana, uruguaya, y entonces como presidente, mantuvimos la economía creciendo, hicimos el gasoducto al Brasil, hicimos el gasoducto Yacuiba-Río Grande, trabajamos en la condonación de deuda externa más grande de la historia proporcionalmente al tamaño del país, 5.500 millones de dólares de ese entonces. Dejamos de pagar al Banco Mundial, al Fondo Monetario, al BID, a la CAF, a los acreedores bilaterales, se quedaron acá, se fueron a municipios, dando más a los más pobres, con ítems de maestros, con ítems de médicos y enfermeras, dando más a las poblaciones indígenas en zonas rurales. Cambiamos las instituciones, eso me permite conocer qué sucede, y me permitió en enero y febrero avisar a la gente, cuando pocos entendían, que por el desfalco económico del MAS se requería un programa de cooperación de 7.000 millones de dólares. Te confieso que en varias universidades me miraban con una cara de ¿por qué estoy siendo tan dramático? Además que no es muy popular decir eso, me decían. Bueno, yo siempre he dicho y he hecho lo correcto, no lo popular. Yo les digo la verdad a la gente. El desfalco económico del MAS fue gigantesco, era insostenible, cuando de 15.000 millones de dólares o más de reservas internacionales en el Banco Central bajaron a 6.000, quemándolas en los últimos 5 años para seguir gastando plata. Nos dejaron déficit dual, expiró el contrato con Brasil, que es el que transformó la economía boliviana, 99-2019. Es tan irresponsable Evo Morales que salió huyendo como rata cobarde, sabiendo que al poco tiempo expiraba el contrato con Brasil, que no hicieron nada para renovar. Hay que volver a trabajar en todo eso, el desafío es grande. Yo en febrero decía que es tan grande la dificultad económica que se avecina antes del coronavirus como el que se había enfrentado el año 2001, 2002 con la crisis galopante que hubo en Sudamérica, y la supimos bandear y la supimos manejar bien. Hicimos capitalización del sistema financiero, inyectamos recursos, refinanciamos. Muchas de las cosas que hoy se están anunciando es en base a recoger la experiencia de lo que hicimos. No yo solo, era todo un equipo de gente, profesionales, jóvenes, competentes,
que hicimos todo ese trabajo. Avisamos eso en enero, febrero. A toda esta complicación se le agrega el coronavirus, al desfalco económico del MAS, a que expiró el contrato del gas, a que bajaron los precios del gas natural que vendemos. Agrégale la recesión del coronavirus y ese programa que propuse en enero, febrero, hoy a nadie le cabe duda que se tiene que hacer y que se requiere un gobierno con la credibilidad y capacidad. Yo avisoraba esto, por eso es que entré a la postulación, porque sabía que hay que garantizar la salvación de la estabilidad económica y ahora después del coronavirus más que nunca, porque si no lo hacemos, además de castigo vuelve el MAS, porque Evo Morales se gastó la plata, se fue, ¿y qué está esperando? De decir que los que vinieron no supieron manejar. Nosotros tenemos la respuesta para salvar la economía, para proyectar Bolivia, para ser firmes contra toda la corrupción que hubo o que se está dando ahora, investigarla hasta el final y garantizar que el MAS no vuelva nunca más. Pero para eso se tiene que trabajar para darle a Bolivia esa reparación democrática para que el autoritarismo de Evo Morales no vuelva nunca más, para darle reconstrucción económica al país y para encarar la tarea sanitaria que va a seguir vigente. Entonces, más bien, tu pregunta es, estoy plenamente consciente, lo estaba, y más aún el año pasado en la campaña no se debatió que la bonanza económica había terminado. Eso me dejó enormemente preocupado y por responsabilidad salí, lo dije. Algunos asesores y amigos decían, qué loco eres, estás diciendo a la gente que vienen tiempos complicados. Sí, vienen meses complicados, pero si tenemos 5 años, pasa los primeros meses y proyectas con mucho optimismo esta Bolivia corazón verde digital. El gas transformó Bolivia y tenemos menos del 1% de las reservas de gas del mundo. Tenemos más de 40% de las reservas de litio. El límite del gas era el tamaño del tubo que hicimos a Brasil y que teníamos con Argentina. El litio es sin límite y el mundo del siglo XXI digital va a quemar menos combustible, va a quemar menos carbón, va a usar muchas más baterías de litio como las que están usando ustedes y yo, y Bolivia puede tener un futuro impresionante con un gobierno, con todo respeto, no de cocaleros, sino de ingenieros, que sepa proyectar ese futuro digital y el país de las baterías de litio. Tenemos otra pregunta, ya entrando un poco el tema de los créditos en nuestro país, ya que mucha gente empresaria, incluso pues de las tiendas y demás, se hicieron un préstamo, pero era un tema muy complicado hasta el momento porque obviamente retrasaron 3 meses, obviamente de lo que no se podía, porque hay gente que no está trabajando, no está recibiendo el dinero correspondiente para pagar sus deudas. ¿Cómo lo ve en su punto de vista? ¿Cómo tendría que ser de aquí para adelante? Porque hay incluso bancos que decían por ahí que el banco nunca pierde. A ver, no es verdad que el banco nunca pierde. Te puedo dar larga historia de bancos que han quebrado y banqueros que han terminado presos, varios de ellos que me siguen odiando, dicho sea de paso. Yo intervine 3 bancos, y Videsa, Banco La Paz y BBA, porque tenían problemas y no respondieron. Porque ¿cuál es la dificultad del banco versus un negocio normal? Un negocio normal que vende clavos o vende zapatos, le va mal, cierra, bueno, le fue mal. El banco está manejando plata del público, plata tuya, plata mía, plata de toda la gente que nos está viendo. Y la cartera de préstamos que hace, de cada 100 bolivianos que presta, 10 son del capital de los accionistas del banco, 90 son de los depósitos nuestros, de la gente. Por eso es que es extremadamente delicado eso. Y en un momento de crisis nosotros trabajamos en hacer exactamente lo que está señalando. Cuando había dificultades económicas, reprogramar los créditos. Pero hay que entender que para reprogramar los créditos, si reprogramas todos los créditos varios meses sin una inyección financiera extraordinaria para la banca, vas a terminar con los bancos quebrados. Y banco quebrado significa que de repente no te devuelven tu depósito o tu plata. Eso no puedes llegar a ese extremo. Por eso hicimos el FERE 1, el FERE 2, el PROFOP, hicimos el sistema de bonos convertibles en acciones para inyectar liquidez al sistema financiero para que pueda enfrentar estos programas como los que estás señalando. Porque, ojo, hay que tener conciencia de lo siguiente. Si decimos, nadie pague los impuestos, nadie pague la luz, nadie pague el agua, nadie pague el crédito, al final todo termina en empresas que tienen que seguir pagando sus planillas y sus gastos que van a quebrar si es que no les damos la inyección financiera y el oxígeno para preservar los empleos. Termina en la banca, porque si tú dejas 6 meses sin pagar recursos, empiezas a comerte el capital y pones en peligro los depósitos del público si no haces una inyección financiera para fortalecer y permitir que los bancos sigan llevando eso adelante. Si dices tú, en 6 meses nadie le paga a nadie a la banca,
significa que 6 meses no se desembolsan créditos nuevos a la gente que tiene un emprendimiento que lo quiere llevar adelante, y significa que pones los coeficientes de solvencia y prudencia financiera en riesgo, y puedes terminar poniendo en riesgo los depósitos de la gente, porque el banco, cuando te ha hecho un préstamo y la gente no va a pagar los préstamos, está usando los depósitos de la gente, que todos queremos que nos devuelvan la plata. Entonces, si no lo ves con una concepción integral y no haces un programa de fortalecimiento y capacitación financiera, puedes terminar con lo que no queremos, con no solamente gente sin empleo, empresas cerradas, bancos quebrados, hoteles quebrados, restaurantes, cafés, albañiles sin trabajo, plomeros sin trabajo, carpinteros sin trabajo, bufetes cerrados, peluquerías cerradas. Esa es la consecuencia si no se actúa con solvencia y seriedad en todo esto. Y por eso, claramente, sí hay que dar alivio en el pago de los préstamos. Pero para hacer eso, manteniendo la solvencia que nos garantice los depósitos y la fortaleza del sistema financiero, hay que hacer inyecciones para recapitalizar y fortalecer el sistema financiero. Sabemos bien cómo hacer. El último grupo de gente que ha tenido que hacer esto es la gente que trabajaba conmigo los años 2000, 2001, 2002. Claro, muchos de ellos estamos haciendo sesiones con diferentes grupos, sectores empresariales, gremiales y demás, explicando todo esto, porque claro, Evo Morales tuvo la suerte que le dejamos el gasoducto y abriendo 2 válvulas recibía $500 millones al mes, se hacía palacios, se hacía jets. Esos tiempos han terminado. Ahora se requiere solvencia, capacidad, experiencia, credibilidad para enfrentar el desfalco económico del MAS, para enfrentar lo que ha fenecido el contrato del gas, para enfrentar el efecto recesivo del coronavirus y proyectar la Bolivia posible. Pero hay que ver esto de forma integral, porque si meramente te conformas en decir que nadie le pague a los bancos 6 meses, puedes decir que nadie pague 1 año, y te quedas con todos los bancos quebrados y la gente haciendo cola, buscando sacar sus depósitos y recuperarlos, y eso termina agravando el problema en lugar de buscar una solución. Hay que buscar soluciones integrales, bien pensadas y bien implementadas. Bueno, Tuto, hemos tenido casi 45 minutos de entrevista en la que hemos dilucidado muchos aspectos importantes relacionados a la economía, a la salud, a todo lo que nos está preocupando a los bolivianos en general, y es importante que ustedes también como propuesta se vayan acercando a los diferentes sectores, y en este caso el agradecimiento por aceptar la invitación a un programa de característica juvenil. La despedida, por favor, para todo el público, y el mensaje para que los bolivianos nos cuidemos y salgamos de este mal momento, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, a toda la gente joven. Una última sugerencia. Cuando se habló de posponer la fecha, yo fui muy explícito en el Tribunal Electoral, en todas las entrevistas, que a los 18 años uno tiene el derecho a elegir y a ser elegido. El Tribunal Electoral decía que por preclusión, vale decir, esa etapa de inscripción ya pasó, no se puede reabrir. Decía que eso legalmente era imposible. No, el derecho a elegir y ser elegido para los jóvenes de 18 años está en la Constitución, está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y no solamente este derecho es constitucional e internacional, es un derecho moral, porque los jóvenes en las calles con pititas, tragando gases, expulsaron al tirano y nos devolvieron democracia, y tienen el derecho. Si ustedes que me están escuchando han cumplido 18 años después del 3 de mayo, y antes del 6 de septiembre o el día que sean las elecciones, tienen el derecho a inscribirse en el padrón, esa parte ya se aceptó, y el derecho a ser elegidos. Entonces peleen claramente, inscríbanse, vayan al padrón, exijan, ejerzan su derecho a elegir y exijan el derecho a ser elegidos, porque si no se da flexibilidad para que en las listas parlamentarias y demás se pueda incorporar gente joven, es un derecho de una vía. Te doy el derecho a votar, pero es una suerte de esclavitud electoral, porque no tienes el derecho tú a ser elegido. Es algo que hemos ayudado a la gente joven a hacer recursos ante el Tribunal Constitucional. Sigan peleando por eso, porque no es cuestión de decir, porque mañana ustedes podrán ser, no, hoy día, se ganaron el derecho hoy día. Si no fuera por la juventud en las calles con pititas, seguiríamos bajo el autoritarismo del MAS. Agradezco a toda la gente joven por ese esfuerzo ejemplar, y peleen ahora, inscríbanse y sigan ayudándonos a dar la pelea
para no solamente poder votar, sino también ser elegido. Estimado Tuto, nos van escribiendo mucho con relación al tema de un posible debate. Creo que había el miedo, no sé si miedo, bueno, se portaban reacios con relación a un debate en gobiernos pasados. Vamos a hablar del movimiento al socialismo. Usted creo que siempre estaba abierto a esta posibilidad. ¿Se está pensando ya en debates con los contrincantes? A ver, ojalá que sí, es una exigencia de la democracia, no es un derecho que uno puede usar o no, es una obligación para mí, tener programa, tener propuesta. Yo la presenté en enero, no fue un papel que entregamos al tribunal, hice un video de 50 minutos, me dijeron muy largo, pero me decían, claro, muy largo, pero falta esto, falta, claro, después sacamos la versión más larga, la vamos a obviamente readecuar al tema del coronavirus, a la parte sanitaria, para entregarla. A mí me fascina debatir, yo no soy amigo de decir no me gusta tu barba, no me gusta tu corbata, no me gusta tu falda, no. Comparar propuestas, credibilidad, capacidad, porque se viene la elección más trascendental el día que podamos votar, porque como tú decías, el desafío económico es el más complejo que se ha tenido. Yo pensaba que desde el 2001-2002, quizá desde el 85, con la ventaja que hoy tenemos condiciones que no había el 85, el potencial de litio, lo que tenemos del gas y de todas las otras oportunidades, soya, exportación de carne, tecnología digital y demás. Entonces sí, me interesa de sobremanera contrastar y comparar no solo las propuestas, sino la capacidad de hacerlo. Y el que no quería debatir era el MAS, siempre se han corrido de los debates, muy triste la práctica que dejaron. Hasta una vez estuve en diciembre en un estudio de CNN en México, cuando estaba allá en la Gresca con el gobierno de México, y me dijeron, dice que va a entrar el señor García Linera de Buenos Aires. Y dije, bueno, por fin vamos a poder discutir. No, primero uno, después el otro. Hasta después de dejar el poder siguen corriéndose de los debates. Ojalá que no se corra, en particular don Luis Arce. Él fue el cajero del desfalco económico más grande de la historia de Bolivia. Proyecto por proyecto le voy a mostrar todo lo que hizo con costos recuperables para las empresas extranjeras, con los elefantes azules que dejó por doquier en todo Bolivia, con la corrupción galopante adjudicando sin licitación, con el gasto corriente excesivo y el estilo de vida faraónico. Le vamos a mostrar todos y cada una de las cosas, y que mientras hacían eso, perseguían a la oposición y criminalizaban. Vamos a poder debatir eso, y espero que no se corra el señor Arce, que no sea como fue don Evo Morales, que demostró siempre que era cobarde, y era cobarde para los debates. Y el 10 de noviembre, cuando la gente en las calles, con auditoría de la OEA en mano, le dijeron fraudulento, ladrón, te quisiste robar las elecciones, rata cobarde, salió huyendo. Espero que los que ahora lo representan no emulen la cobardía de este señor y que se presenten a los debates. Tuto, muchísimas gracias, ha sido un placer, bendiciones y que le vaya muy bien. Bueno, nosotros con todo esto tenemos que irnos a una pausa, querido Jonathan, y después tenemos que correr con todo el material que hemos preparado. Definitivamente, ¿no? 45 minutos de mucha charla, y lo más importante que esto tiene mucho más, porque los jóvenes de hoy en día incluso ya están metidos también en el tema de la política, y obviamente están al pendiente de todo lo que está pasando en nuestro país, tema de las elecciones, tema de los respiradores. Hoy incluso decían que lo habían llamado para declarar incluso... La próxima semana él debe estar acá. Sí, porque él está en Estados Unidos, sí, entonces tiene que estar acá. Es muy complicado esta situación que está pasando en nuestro país, así que sería muy bonito tener todas las noticias al pendiente. Vamos a tener nosotros este sectorcito, siempre hemos sido el programa que trata también de invitar a estas personas, a los líderes políticos. Raros aceptan, por eso el agradecimiento a un Tuto Quiroga y a todas las personas que en su momento han estado.